En la clase de hoy estaremos hablando sobre la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva y sus respectivas características. En esta sección del curso estaremos viendo los conceptos de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Una vez tengamos un circuito RC o RL o RLC, ¿verdad? Que tenga los componentes de resistencia, capacitancia e inductancia, yo puedo resolver esos circuitos en serie o en serie paralelo, pero tienen que estar todos coincidiendo con su misma unidad, ¿verdad? Porque la resistencia está expresada en ohmios, pero la capacitancia está expresada en faradio y la inductancia está expresada en henry. Así que yo necesito reconstruir mi circuito de tal forma que todo quede expresado en la misma unidad, de tal forma que yo pueda entonces trabajar los circuitos, ya sea serie, paralelo, serie paralelo, ¿verdad? Pero las cajitas que estamos poniendo en el circuito, pues entonces estarían la XC, ¿verdad? La reactancia capacitiva, o la XL, ¿verdad? Que serían fasores. Y eso, una vez yo lo convierta a reactancia capacitiva o reactancia inductiva, pues van a tener unidad de ohmio, lo que me va a permitir trabajar esos circuitos, ya sea estén en serie, serie paralelo, etcétera. Así que definiendo lo que son la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, la inductiva es la oposición al flujo de corriente, el cual resulta en el continuo intercambio de la energía entre la fuente de voltaje y el campo magnético del inductor. Para nosotros, pues sería la XL, ¿verdad? Reactancia inductiva en ohmio. Así es como vamos a representar nuestra reactancia inductiva, la XL. Está expresada en ohmios versus la reactancia capacitiva es la oposición al flujo de corriente, el cual resulta en el continuo intercambio de energía, pero esta vez entre la fuente de voltaje y el campo eléctrico del capacitor. Y a esta entonces le llamamos XC también en ohmios. Entonces, ¿cómo expresamos esa XL y esa XC en fasores? Pues la XL la expresamos con esta fórmula, J 2πfL, ¿verdad? Dijimos que era un fasor y ese fasor está atado a la frecuencia del circuito y a la inductancia que me den, ¿verdad? La frecuencia F y a la inductancia son lo que llamamos directamente proporcional la frecuencia y la inductancia a la reactancia inductiva. Eso significa que si yo aumento frecuencia, aumenta la reactancia inductiva, ¿verdad? Igual que si aumento la inductancia, aumenta la reactancia inductiva en ohmios. Si yo tengo un circuito RL como el que vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? Y ese circuito RL, yo puedo tener una frecuencia o una variación de frecuencia, por ejemplo, desde 100 Hz hasta 50 kHz, para ver cómo se comportan los voltajes en la resistencia y los voltajes en el inductor. Pues si aumento frecuencia, mientras más aumente frecuencia, ¿verdad? En el gráfico, aumenta la XL y aumenta el voltaje, ¿verdad? Así que yo tendría una curva como esta para el voltaje en el inductor. A medida que aumento frecuencia, aumenta el voltaje. Y si mido el voltaje en la resistencia, pues es verso, ¿verdad? Si aumento frecuencia, baja el voltaje en la resistencia. Y eso es así porque si hago un KVL en este lazo, la suma de esos dos voltajes, la suma de manera no algebraica, ¿no? Sino considerando los fasores envueltos, me va a dar el voltaje de la fuente. Así que en conclusión, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. Se aumenta frecuencia, aumenta la reactancia inductiva. Y por lo tanto aumentaría el voltaje a medida que aumento frecuencia. Si tomamos entonces la reactancia capacitiva, esta la expreso con esta fórmula, menos J 1 sobre 2 pi FC, expresada en ohmios. Entonces aquí también depende de frecuencia, y en este caso de capacitancia C, ¿verdad? La frecuencia y la capacitancia. Y aquí va a ser al revés que en el caso de la reactancia inductiva, porque aquí tengo 1 sobre, quiere decir que es inversamente proporcional. Si yo subo la frecuencia,
baja la reactancia inductiva, ¿verdad? Y a su vez eso afectaría el voltaje si tengo un circuito RC parecido al anterior RL y yo la frecuencia la varío en mi laboratorio de 100 Hz a 50 kHz. Entonces voy a notar que si yo aumento frecuencia va a bajar el voltaje en el capacitor. Y por ende, por la misma razón, si mido el voltaje en la resistencia de este circuito, aumentaría, ¿verdad? De tal forma que si sumo, haciendo un KVL, ¿verdad? Suma fasorial, me va a dar el voltaje de la fuente, ¿verdad? Hay que hacer hincapié que la suma sería fasorial. Así que eso sería el comportamiento de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Nosotros tenemos una característica que le llamamos impedancia. Y es la combinación de en coordenadas rectangulares o polares de la resistencia que tenga en el circuito con la reactancia capacitiva o inductiva, ¿verdad? Así que en un circuito como este que tengo aquí de ejemplo RC, y yo tendría reactancia capacitiva menos JXC, pues la impedancia de ese circuito sería R menos JXC, ¿verdad? Si fuera reactancia inductiva, el circuito RL anterior, pues sería R más JXL. Y a esa combinación en formato rectangular yo le llamo la impedancia, ¿verdad? Algo parecido a la resistencia en el caso de los circuitos DC. Y si lo quiero cambiar a polar, ¿verdad? Porque tiene parte real y parte imaginaria, pues lo puedo expresar en coordenadas polares haciendo el debido cambio, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la impedancia. Antes de realizar problemas relacionados a circuitos RC hay que tener claro, ¿verdad?, las operaciones matemáticas que podemos hacer con los fasores que van a salir de esos circuitos. Por ejemplo, si yo tengo suma y resta, fasores deben estar expresados en coordenadas rectangulares. Así que si voy a sumar o a restar fasores, tienen que estar en coordenadas rectangulares. Si están en polares, tengo que cambiarlos a rectangulares. Y si voy a multiplicar y dividir, los fasores tienen que estar expresados en coordenadas polares. Así que si están en rectangular, los tengo que cambiar a polar para poder expresar o realizar operaciones de multiplicación y división. Por ejemplo, si tenemos los siguientes fasores con las diferentes operaciones matemáticas, si yo tengo 50 ángulos de 35 y lo divido entre 5 ángulos de 25, ahí yo tendría una división. Si es una división, divido magnitudes, 50 entre 5 y resto los ángulos, el de arriba menos el de abajo, 35 menos 25. Así que yo tendría 50 entre 5, 10 ángulos de 10. Ese sería el fasor correspondiente. Ahí no tuve que hacer ningún cambio porque es una división y ambos estaban en polar. En el segundo caso tengo la suma de dos fasores en rectangular. Pues no tengo problema porque ambos están en rectangular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo la parte real con la parte real, 4 más 3, y la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Verdad? Perdón, la parte imaginaria. Tengo 4 más 10 y 3, J3, un J5. Sumamos real con real, 4 más 10, que sería esto, 14. Y imaginario con imaginario, J3 más J5, 3 más 5, 8, que sería esto, ¿verdad? Entonces el fasor correspondiente de esta suma sería 14 más J8. Y así es como yo haría esa operación de fasores, en este caso, suma de rectangular. Si voy al próximo, tengo 25 ángulos de 18 entre 5 más J6. Ahí yo tendría una división y el fasor de abajo no está en coordenadas polares. Habría que cambiarlo de rectangular a polar. Y por eso le aplicamos aquí la fórmula, ¿verdad?, que ya conocemos de Pitágoras, aunque la recomendación siempre es que se haga con la calculadora para avanzar en esos cómputos.
Si me voy por la fórmula de Pitágoras, será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es para la magnitud. Y eso me da 7.81. Y tangente inversa de y sobre x, ¿verdad? La y es el 6, la x es el 5, entonces xy. Tangente inversa de 6 quintos, tangente inversa de 1.2 y eso me da 50.19. Quiere decir que ahora, una vez yo convertido ese fasor, puedo dividir, ¿verdad? 25 ángulo de 18 entre 7.81 ángulo de 50.19. Divido magnitudes y resto ángulo. El de arriba menos el de abajo, ¿verdad? Así que 25 entre 7.81 nos da 3.2 y 18 menos 50.19 nos da negativo 32.19. Y esa sería la solución a esta división, ¿verdad? Tuve que cambiar primero de rectangular a polar para poder hacer la división. Y finalmente tengo una suma de 10 ángulos de 45 más 7 J4. Como yo sumo rectas en rectangular, este está en polar, así que no puedo sumar hasta que no cambie ese de polar a rectangular. Así que cambiamos de polar a rectangular si usamos la fórmula, ¿verdad? X igual a 10, la magnitud, por el coseno del ángulo, 10 por 0.707, eso me da 7.07. Y 10 por el seno del ángulo me da la y, 10 por 0.707, 7.07. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos 7.07 más J 7.07, eso sería este fasor de polar a rectangular. Y sumo real con real e imaginario con imaginario. 7.07 más 7, 14.07 y 7.07 más 4, 11.07, J 11.07. Y ahí tendría ya mi fasor, ¿verdad? Resultante de esa suma, que en este caso tenía uno de los fasores en polar, así que tuve que cambiarlo. Y que con esto terminamos estos ejemplos de operaciones matemáticas utilizando fasores.